Los supervolcanes más grandes y despiadados de nuestro planeta se están despertando. Cuando hagan erupción, seguramente lo notarás, incluso si vives a miles de kilómetros del epicentro. A los científicos les preocupa que no tengamos suficiente tiempo para prepararnos y enfrentar las consecuencias de una supererupción. Hay actividad volcánica cerca de la ciudad italiana de Nápoles. Y no tiene nada que ver con el famoso Monte Vesubio, sino con otro volcán. Este es más difícil de ver ya que no tiene una cima alta como el Vesubio, pero no dejes que este tipo malo te engañe. Podría ser mucho más peligroso que su gigante vecino. Tiene un enorme cráter de unos 13 kilómetros de ancho. Este volcán se encuentra en los Campos Flegreos y es en realidad uno de los mayores volcanes de Europa. Entró en erupción hace 39.000 años con una explosión tan masiva que esparció cenizas por toda la región mediterránea. También provocó que la temperatura descendiera más de 9 grados Celsius en toda Europa Oriental. Fue la mayor erupción volcánica en Europa en 200.000 años. Desde entonces, ha experimentado erupciones menores y la última ocurrió en 1538. Ahora, la zona está llena de pequeños cráteres, aguas termales y pozas burbujeantes. Todos ellos son prueba de que este volcán sigue muy activo y cocinando algo. Desde principios de los 2000, el suelo en el cráter gigante y en la ciudad cercana ha estado elevándose lentamente entre 3 y 4 centímetros cada año, y hubo al menos 150 sismos que sacudieron a este supervolcán últimamente. En mayo de 2024, hubo un terremoto de magnitud 4,4 en la zona, el más grande en los últimos 40 años. Los residentes tuvieron que abandonar sus hogares y acampar fuera, con el temor de que hubiera más terremotos. Nadie sabe cómo se comportarán los campos flegreos en los próximos meses o años, pero las autoridades están organizando ejercicios de evacuación para preparar a la población por si acaso. El volcán italiano parece un inocente gatito comparado con los verdaderos gigantes como el Yellowstone. Para que un volcán merezca el título de super, debe ser capaz de producir erupciones de escala catastrófica y expulsar enormes cantidades de magma, ceniza y gases volcánicos. Y sí, el gigante de Yellowstone cumple con estos requisitos. Aunque se mueve de vez en cuando, el supervolcán de Yellowstone no ha hecho erupción en 640.000 años. Pero cuando despierte, podría erupcionar con una fuerza increíble, aproximadamente la misma cantidad que pueden producir 10 grandes centrales nucleares. Bajo el suelo de Yellowstone hay una zona supercaliente llena de roca fundida llamada magma. Cuando más magma se desplaza a un gran espacio llamado cámara magmática, el suelo encima comienza a hincharse o elevarse. Cuando el magma se enfría, el suelo desciende. Entre 2004 y 2009, el suelo en Yellowstone se elevó casi 25 centímetros, pero luego comenzó a bajar lentamente en 2010. Los científicos no están seguros de si va a entrar en erupción en el corto plazo. También hay otro gran volcán llamado Long Valley en California que ha estado activo desde 1980 y puede ser una gran amenaza. Los científicos que están estudiando este supervolcán descubrieron que antes de su mayor erupción hace 760.000 años, la acumulación podría haber tomado menos de un año. Es una mala noticia, porque una erupción de supervolcán puede tener un gran impacto en el mundo, como la erupción del volcán Toba en Sumatra hace alrededor de 74.000 años. Se convirtió en la mayor erupción volcánica que la Tierra había visto en 28 millones de años. Cubrió partes de Indonesia, India y el Océano Índico con una gruesa capa de escombros volcánicos, casi como una manta de 15 centímetros. La cantidad de roca que expulsó fue como apilar casi 3 millones de edificios en Empire State. El cráter gigante que dejó a su paso aún se puede ver desde el espacio. Toda la ceniza y los gases se elevaron en el aire y bloquearon parte de la luz solar. Esto provocó un invierno volcánico que duró entre 6 y 10 años. Algunos científicos piensan que esta erupción pudo haber afectado incluso a los primeros humanos. Alrededor del momento en que el volcán Toba hizo erupción, la población humana sufrió una fuerte caída y había muchas menos personas. Algunos dicen que esta es la razón por la cual todos los humanos modernos provienen de un pequeño grupo de sobrevivientes. Según la teoría de la catástrofe de Toba, la mayoría de los primeros humanos en Europa y Asia no sobrevivieron al frío y duro clima después de la erupción,
Pero un grupo afortunado sí logró sobreponerse a todo eso en África. Sin embargo, no todos los científicos están de acuerdo con esta idea, y algunos registros arqueológicos y climáticos cuentan una historia diferente. Otro volcán que cambió el mundo de manera significativa fue el Monte Tambora en 1815. El siguiente año, en 1816, pasó a la historia como el año sin verano. Fue frío y lluvioso, y hubo nieve y heladas incluso a mitad del verano, especialmente en Europa y América del Norte. Esto ocurrió porque el volcán lanzó una gran cantidad de dióxido de azufre al cielo, que se dispersó por todo el mundo y enfrió el planeta. Cuando el Tambora entró en erupción, causó enormes tsunamis que destruyeron hogares y les quitaron la vida a unas 10,000 personas. Después, unas 80,000 más fallecieron debido a las consecuencias que la erupción había provocado en el mundo. El clima frío arruinó las cosechas, por lo que la comida se volvió realmente cara. Y como los caballos eran el principal medio de transporte, el costo de la avena que comían también se disparó. Algunas personas incluso creen que esto llevó a la invención de la bicicleta en 1817, como una nueva forma de moverse. La erupción del Tambora hizo que la Tierra se enfriara durante unos 3 años. Y aunque fue muy poderosa, el Krakatoa, otro volcán en Indonesia, se robó el protagonismo cuando hizo erupción en 1883. Simplemente fue más fácil difundir información al respecto a través de telegramas y fotos. Su explosión final fue el sonido más fuerte registrado en la historia, y la gente pudo escucharlo en el 10% de toda la superficie terrestre. La erupción provocó un tsunami, con olas de aproximadamente la mitad de la altura de la Estatua de la Libertad, unos 42 metros. Si solo tuviéramos 12 meses para prepararnos para la erupción de un supervolcán, sería realmente difícil almacenar suficiente comida y estar listos. Pero no entres en pánico todavía. Las erupciones de supervolcanes son muy raras, y la última ocurrió hace 26,500 años en Nueva Zelanda. Los científicos creen que una supererupción ocurre una vez cada 100,000 años en promedio. Pero lo triste aquí es que la Tierra no sigue una línea de tiempo perfecta. Podría haber grupos de supererupciones con intervalos más cortos entre ellas, y luego periodos de calma más prolongados. Como ya ha habido 2 supererupciones en los últimos 100,000 años, siempre existe la posibilidad de que ocurra de nuevo antes de lo que esperamos. Además, aunque hay lugares como Yellowstone y Long Valley donde esperamos que los volcanes entren en erupción, hay posibles puntos calientes menos obvios. En Chile hay un volcán llamado Laguna del Maule que entró en erupción en el pasado y dejó un enorme cráter. En los últimos 20 años, el suelo allí se ha estado elevando muy rápidamente, hasta casi 0,3 metros por año. Algunas personas están preocupadas de que esto pueda ser un indicio de una gran erupción inminente. Pero los científicos dicen que aún no hay suficiente magma para causar una supererupción. En Bolivia, el volcán Uturuncu también está mostrando actividad. Es parte de un grupo de volcanes que han causado supererupciones en el pasado. Desde los años 60, el suelo alrededor de Uturuncu se ha estado elevando, pero la última erupción fue hace 250,000 años. A pesar de que el magma podría estar subiendo, no es suficiente para preocuparnos todavía. Las probabilidades de que ocurra una supererupción durante nuestra vida son de 1 en 1400, lo cual es bastante bajo, así que no necesitas preocuparte demasiado. Sin embargo, al igual que alguien gana la lotería cada semana con muy pocas probabilidades, una supererupción podría ocurrir en algún momento en el futuro. Y cuando suceda, necesitaremos estar preparados. Un objeto que pesa miles de millones de veces la masa de nuestro Sol debe ser fácil de encontrar, ¿verdad? Pues no. Por desgracia, puede que no sea tan sencillo, como en el caso de un desaparecido agujero negro. Pero viajemos al cúmulo de galaxias Abell 2261, que alberga un agujero negro supermasivo en su centro. O al menos, ahí es donde se supone que está. El principal problema es que este gigantesco fenómeno espacial no se encuentra por ninguna parte. Los agujeros negros supermasivos son megamonstruos que se agitan lentamente en el centro de sus galaxias. Reúnen tremendas nubes de gas y polvo a su alrededor, lo que hace que se hinchen hasta alcanzar tamaños que la mente humana no puede ni empezar a imaginar. Si un agujero negro supermasivo, como el que habita en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea,
se acercara lo más mínimo a nuestro sistema solar, estaríamos condenados. La distancia entre esta enorme cosa y la Tierra podría ser de varias decenas de años luz y aún así causaría estragos en nuestro planeta. La Tierra, junto con otras cosas que componen el sistema solar, sería arrastrada hacia la órbita del agujero negro y condenada a girar a su alrededor durante toda la eternidad o más. ¿Quién sabe, verdad? Así que es bueno que esos monstruos se mantengan alejados de nosotros, por el momento. Veamos qué ha ocurrido con ese agujero negro supermasivo fugitivo de ese gigantesco cúmulo de galaxias situado a unos 2.700 millones de años de nuestro planeta. Los científicos han estado buscándolo con la ayuda del Observatorio de Rayos X Chandra de la NASA y el telescopio espacial Hubble, pero hasta ahora no ha habido ningún resultado. El principal problema para encontrar un agujero negro es que es... negro. Y el espacio, lo adivinaste, también es negro. Por tanto, no hay ningún contraste que pueda ayudar a los astrónomos a detectar el agujero. Pero los científicos aún no se han rendido. Al fin y al cabo, disponen de muchas otras tecnologías para encontrar agujeros negros, grandes y pequeños, en la inmensidad del espacio. Algunos de estos métodos consisten en observar las estrellas que orbitan alrededor de ellos. A veces, se trata de una débil señal de ondas gravitacionales que se produce cuando dos agujeros negros chocan. Pero la técnica más fiable consiste en observar el polvo y el gas que caen hacia su perdición. El caso es que los agujeros negros tienen una gravedad demencial. Por eso, las regiones del espacio que los rodean suelen ser un poco caóticas. El gas y el polvo son arrastrados hacia el abismo sin fondo, comprimiéndose y calentándose. En el proceso, se libera un torrente de radiación de rayos X. Por ello, los astrónomos buscan fuentes de rayos X extremadamente brillantes en el universo. Lo más probable es que se trate de los últimos estertores de gigantescos cúmulos de materia antes de desaparecer en un agujero negro. Entonces, ¿por qué los científicos no encuentran esas señales de rayos X dejadas por el agujero negro de Abell 2261? Una de las cosas más misteriosas de su desaparición es que los radiotelescopios han detectado indicios de enormes penachos de material supercaliente lanzados en algún momento de los últimos 50 millones de años. Lo más probable es que estos fueran provocados por un gran agujero negro, que hoy en día no se encuentra por ninguna parte. Así que, de momento, solo podemos hacer conjeturas. Tal vez dos agujeros negros de tamaño medio colisionaron empujando al gigante recién fusionado fuera del centro de la galaxia. Las observaciones de las estrellas de esa galaxia han mostrado un cúmulo de material denso a unos miles de años luz de su núcleo. Tal vez se trate del agujero negro fugitivo, pero, por desgracia, no hay señales de rayos X procedentes de él. O puede que el agujero siga ahí, en el lugar que le corresponde, pero está, ya sabes, durmiendo. Si no recibe un nuevo suministro de gas y polvo, no tiene nada de qué alimentarse. Como resultado, no puede liberar una avalancha de rayos X. Pero una vez más, la respuesta, no molestar, el agujero negro está durmiendo, no es muy satisfactoria. ¿Por qué no recibe su alimento espacial? ¿Qué ocurrió hace 50 millones de años? ¿Qué es esa masa de materia que se aleja a toda velocidad del centro de la galaxia? Tantas preguntas y ninguna respuesta hasta ahora. Al menos sabemos cómo son los agujeros negros. Bueno, más o menos. En realidad es la sombra del horizonte de sucesos de un agujero negro visible contra el material supercaliente brillante que cae dentro del agujero. La primera foto de un agujero negro apareció en 2019, pero los datos para su creación se recopilaron en 2017. Un equipo internacional formado por más de 200 astrónomos tardó 2 años en ensamblar la imagen. Podemos admirar este asombroso fenómeno espacial gracias a una vasta red mundial de telescopios denominada Event Horizon Telescope Collaboration, o simplemente EHT. ¿Por qué ese nombre? La cuestión es que el horizonte de sucesos es un punto de no retorno en las afueras de un agujero negro. En cualquier caso, para captar la primera imagen de un agujero negro, los científicos crearon un telescopio virtual que resultó tan grande como nuestro planeta, combinando la potencia de 8 potentes radiotelescopios. Pero no fue una hazaña fácil. Los investigadores apuntaron simultáneamente los telescopios en un orden planificado con la ayuda de relojes atómicos precisos ajustados en cada uno de ellos. Además, para reducir al mínimo las posibilidades de lluvia y mal tiempo, construyeron los telescopios en regiones muy secas, como el desierto de Atacama, Chile y el Polo Sur.
Cada día de observación, el telescopio recoge unos 350 terabytes de datos. Eso es 10 veces la cantidad de información que se recoge cada día en el Gran Colisionador de Hadrones. Pero hablemos más de los agujeros negros propiamente dichos. Existen los estelares, más pequeños pero aún más peligrosos que sus compañeros supermasivos. Aparecen cuando las estrellas que se han quedado sin su alimento estelar caen dentro de sí mismas. Si una estrella era lo suficientemente grande, sigue comprimiéndose y comprimiéndose un poco más, y ¡voilá! Nace un bebé agujero negro estelar. Pero incluso si llamo pequeño a un agujero así, sigue siendo entre 5 y varias decenas de veces más pesado que el Sol. A diferencia de sus hermanos masivos, los hipotéticos mini agujeros negros podrían ser realmente diminutos, no más grandes que un átomo. Aún así, uno solo minúsculo tendría la masa de 1000 todoterrenos. Una teoría afirma que podrían haberse creado toneladas de microagujeros negros justo después del Big Bang y del comienzo del universo. Algunos científicos incluso afirman que un par de mini agujeros negros atraviesan nuestro planeta cada día. Hay un agujero negro supermasivo en medio de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Se llama Sagitario A estrella y pesa 4,3 millones de veces más que el Sol. Y no vamos a ser arrastrados hacia él. Está a más de 26,000 años luz de la Tierra, demasiado lejos para influir en nuestro planeta. Por cierto, recientemente los astrónomos han descubierto que este agujero negro supermasivo podría estar goteando. Si es cierto, probablemente significa que Sagitario A estrella no es un gigante dormido como se pensaba. Podría seguir activo. Y la fuga registrada por los científicos podría ser el hipo del agujero mientras traga nubes de gas. Quizá deberíamos hacer eructar a este bebé. Si alguna vez te encuentras cerca de un agujero negro, prepárate para que el tiempo se ralentice considerablemente. Puede que te funcione si no estás ansioso por envejecer. Eso sí, no te dejes arrastrar hacia el punto de no retorno. Otro de los peligros de estar cerca de un agujero negro es que empiece a comportarse como un enorme volcán galáctico. De vez en cuando, estos entran en erupción, pero en lugar de escupir lava, producen enormes cantidades de energía y ocasionan enormes agujeros en el material y el gas circundantes. Hace poco, los científicos descubrieron uno de los mayores cráteres del universo. Los radiotelescopios y los telescopios de rayos X detectaron un agujero negro supermasivo que tuvo una rabieta hace muchos años. Ocurrió en un cúmulo de galaxias situado a unos 390 millones de años luz de la Tierra. En el cráter que dejó, que en realidad era un agujero perforado en el gas caliente del cúmulo, cabrían 15 galaxias de la Vía Láctea. ¡Alucinante! De acuerdo, ya me voy. ¿Qué pasaría si el Sol explotara? Bueno, puedes adivinarlo. Sería una noticia muy mala para nosotros. Este fue un video corto, ¿verdad? No, espera, tengo más. Si el Sol explotara, se desataría el caos en nuestro sistema solar. Los científicos nos dicen que ciertamente sucederá algún día. ¿Pero por qué? ¿Cómo se desarrollarían exactamente los sucesos? ¿Y es posible de alguna manera sobrevivir a semejante catástrofe? Bien, vamos a profundizar en ello. En primer lugar, prepárate para un viaje al núcleo del Sol. El corazón de nuestra estrella está lleno de átomos de hidrógeno que tienen una fiesta de baile celestial. Estos átomos están tan emocionados que chocan entre sí con todas sus fuerzas, y cuando colisionan sucede algo mágico, la fusión nuclear. Y en esta fusión, los átomos de hidrógeno se combinan para formar átomos de helio, un experimento de química a gran escala. Durante esta fusión nuclear, una pequeñísima cantidad de masa de los átomos de hidrógeno se transforma en una gran cantidad de energía. Es la famosa ecuación de Einstein, E igual mc² en acción. La energía se libera en forma de luz y calor, irradiando hacia afuera para iluminar todo el sistema solar. Una vez que todos estos procesos se ponen en marcha, un montón de partículas energizadas, llamadas fotones, se unen a la diversión. Estos fotones son como pequeños paquetes de luz rebotando y zumbando en todas direcciones. Desempeñan un papel crucial en la transportación de la energía del Sol a través del espacio, e iluminan y calientan nuestro acogedor planeta. Pero para mantener todo esto en marcha, y para que los átomos no escapen y creen un caos total, el núcleo del Sol necesita estar bajo una tremenda presión. Esta presión proviene del inmenso peso de las capas exteriores que presionan sobre el núcleo.
Pero las capas internas no se rinden. La energía creada por la fusión y la concurrida fiesta de fotones intentan con todas sus fuerzas escapar del núcleo del Sol. Pero el núcleo es tan denso y la presión es tan grande que la energía se toma su tiempo para salir. Rebota, es absorbida y vuelve a emitirse por otras partículas. Finalmente, después de mucho tiempo, llega a la superficie del Sol y se dispara al espacio para llegar hasta nosotros como luz solar. Bien, ahora ya sabemos cómo funciona el Sol. Pero, ¿qué sucede una vez que llega al final de su vida? Bueno, aquí está lo interesante. Nuestro Sol tiene un suministro limitado de hidrógeno. En unos 5.000 millones de años se quedará sin combustible. Después de eso, la estrella experimentará algunos cambios importantes. Ahora, presta atención, porque hay muchas posibilidades de que nos lo perdamos. Primero, el Sol se inflará y se convertirá en una gigante roja mientras se expande como un globo. Crecerá tanto que se tragará los planetas interiores, incluyendo a nuestra querida Tierra. Estamos hablando de un Sol que ocupa todo ese espacio, así que ni siquiera veremos el final de nuestra estrella, a menos que nos mudemos a algún lugar más lejano. Después de la fase de gigante roja, el Sol se encogerá un poco. Sus capas exteriores se desvanecerán en el espacio, dejando atrás una hermosa nebulosa planetaria, y así quedará revelado su núcleo resplandeciente. ¡Oh! El núcleo, ahora lleno de helio, empezará a sonar extraño, y también comenzará a fusionar elementos más pesados como el oxígeno y el carbono. Estas reacciones no serán tan enérgicas, como una fiesta con menos baile y ambiente más relajado. Al final, incluso el helio se agotará y el Sol se convertirá en una enana blanca compacta, una estrella jubilada disfrutando de su hogar de retiro. Los científicos estiman que al Sol le quedan entre 7 y 8.000 millones de años antes de que apague sus luces. Pero no te preocupes, para ese entonces la humanidad podría haber viajado a galaxias lejanas o incluso haber evolucionado hasta convertirse en seres increíbles. Nuestro Sol no se apagará con un estruendo como los fuegos artificiales. No es lo suficientemente grande como para convertirse en una supernova o un agujero negro. Esas superestrellas necesitan mucha más masa que la de nuestro Sol para lograr esos trucos cósmicos. Pero ¿qué pasaría si explotara muy de golpe? Abruptamente y sin ninguna razón. Bueno, vamos a ver. Imagina esto. El Sol estalla y la Tierra se prepara para un viaje salvaje. El suceso desata una cantidad increíble de energía que envía una onda de choque que se desplaza a través del espacio a la velocidad de la luz. Son necesarios unos 8 minutos para que esta onda de choque llegue a la Tierra. ¿Por qué? Bueno, el Sol está a una asombrosa distancia promedio de 150 millones de kilómetros de nosotros. Entonces, toma un poco más de 8 minutos y 20 segundos que la luz del Sol recorra toda esa distancia y nos alcance. Pero hablemos de la explosión. Sería un espectáculo grandioso. Lamentablemente, también sería el fin de la película. Las cantidades inmensas de energía desatada harían que el Sol se expandiera rápidamente tragándose los planetas interiores, incluyendo a la Tierra. Y eso no es todo. Prepárate para una explosión gigantesca de radiación. El Sol desataría un torrente de partículas supercargadas. Estamos hablando de rayos X y rayos gamma, el tipo de radiación que puede causar serios problemas. Cuando estas partículas de alta energía impactan con nuestro planeta, se descontrolan, causando todo tipo de caos. Ioniza la atmósfera y crea un inmenso pulso electromagnético. Este pulso es como una onda de choque para los aparatos electrónicos. Los fríe, los electrocuta y los deja inutilizables. Por lo tanto, si tus dispositivos no están protegidos, pasarán un mal rato. Hablando de tiempos difíciles, lo que sigue es la vaporización instantánea de nuestro planeta. Pero el gran final del Sol no solo afecta a la Tierra, sino que causa estragos en todo el sistema solar. Esa enorme ráfaga de energía se estrellará con todo en su camino. Los planetas y otros objetos serán sacados de sus cómodas órbitas en un absoluto caos y desconcierto. El cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, ¡pum!, se ha ido abandonado a los vientos cósmicos. E incluso los planetas que sobrevivan a esta catástrofe probablemente se desviarán de sus órbitas y vagarán libremente por la galaxia. No olvidemos los planetas exteriores, como Júpiter y Saturno. Estos gigantes generan su propio calor interno, lo que los mantiene acogedores y atrae a muchas lunas.
Pero la explosión del Sol robaría su calor, convirtiéndolos en lugares increíblemente fríos. Y ahora que hemos discutido cuán catastrófico sería todo esto para nuestro sistema solar, vamos a hacer la pregunta lógica. ¿Podría la humanidad sobrevivir? La respuesta corta es no, no lo lograríamos. Todo sería aniquilado, excepto tal vez algunas bacterias astutas que se esconden en las sombras. Pero en un escenario más esperanzador en el que el Sol nos diera una advertencia sobre sus planes, podríamos tener una oportunidad de luchar. Si lo supiéramos con anticipación y tuviéramos tiempo para prepararnos, podríamos poner en marcha nuestros planes de supervivencia. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Dado que la propia Tierra no sobreviviría al berrinche del Sol, tendríamos que mudarnos a algún lugar. ¿Recuerdas que mencionamos que no todos los planetas serían completamente destruidos? Bueno, tristemente, los más cercanos al Sol, Mercurio, Venus y la Tierra, desaparecerían. Entonces, la opción más fácil sería mudarnos a algún otro sistema solar con su propio planeta similar a la Tierra. Pero ¿qué pasaría si la Tierra de alguna forma lograra sobrevivir a esta catástrofe? No pensemos en cómo sucedería y simplemente discutamos las consecuencias. Por empezar, nuestro clima se volvería loco. Durante los primeros momentos de la explosión del Sol, la radiación y las partículas elevarían la temperatura de manera significativa, creando una ola de calor interminable. Sería un efecto invernadero importante. Los océanos se evaporarían formando nubes espesas y esponjosas que atraparían el calor y se negarían a dejarlo escapar al espacio. Y después de eso, sin el cálido abrazo del Sol, la Tierra se convertiría rápidamente en un gran congelador. Entonces tendríamos que pensar una solución para la supervivencia. Una idea sería buscar refugio bajo tierra, donde no nos afectaría tanto la radiación y los cambios repentinos de temperatura. A medida que excavas más profundo, la temperatura aumenta. Entonces, con las herramientas y los recursos adecuados, la humanidad podría atrincherarse en búnkeres fortificados y sobrevivirían un par de años sin los rayos del Sol. ¿Por qué solo un par de años? Bueno, ¿recuerdas que dijimos que el Sol es el centro de gravedad de nuestro sistema solar? Sin él, la Tierra estaría a la deriva en busca de un nuevo centro de gravedad. Imagina nuestro planeta, a nuestro fiel satélite, la Luna, y a todos los otros planetas flotando en libertad en el espacio. Afortunadamente, nuestro confiable Sol sigue ahí, manteniéndonos abrigados y brillando para muchas más aventuras cósmicas por venir. Por lo tanto, estamos a salvo durante algunos miles de millones de años. Pero siempre es divertido imaginar escenarios imposibles. Así que mantente conectado para ver más videos de posibilidades locas. Cuando explotas planetas, las cosas se ponen al rojo vivo. Las atmósferas se pierden, todo se desmorona, todo se derrumba. El mundo se vuelve más brillante que una docena de soles. Aprietas los ojos cerrados y te cubres los oídos. Se te ponen los pelos de punta. El poder puro de una explosión cósmica es aterrador. Algún tiempo antes de la explosión estás flotando en una oscuridad casi completa. Abajo ves la luna, o lo que crees que se parece a la luna. La superficie de esta esfera de color claro está marcada con cráteres dejados por meteoritos. Ves enormes colinas empinadas, las cuales se extienden por kilómetros. Es Mercurio y ahora mismo vas a explotarlo. Como en cámara lenta, ves cómo el planeta se desmorona y luego, en un abrir y cerrar de ojos, ves una pared de escombros acercándose a ti. Primero, trozos gigantes de roca. Eso es todo lo que queda de la corteza sólida y el manto rocoso del planeta. La apariencia y la estructura de los escombros que vuelan en tu dirección cambian. Ahora parecen líquidas, como salpicaduras de mercurio. Este es el núcleo metálico de Mercurio estallando. Solía ocupar el 85% del volumen del planeta. Y, finalmente, es un fuego artificial de piezas sólidas de nuevo. Es el núcleo sólido del planeta. La explosión es tan poderosa que empuja a la Tierra a una órbita diferente. El Sol se traga esa enorme nube de polvo. Eso es todo lo que Mercurio ha dejado atrás. Pero no te preocupes, nuestro sistema solar no perderá ningún planeta. Todo este asunto de la explosión es solo un experimento temporal. Una vez que terminas de ver el programa, presionas otro botón, y el planeta vuelve a aparecer, como si hubieras rebobinado todo. Te acercas al próximo planeta en tu camino. Su superficie se esconde bajo una atmósfera súper densa formada por dióxido de carbono.
Si decidieras aterrizar en Venus, verías pasar espesas nubes de ácido sulfúrico. Verías la superficie del planeta marrón rojiza, seca e increíblemente caliente. Probablemente caminarías por llanuras planas y lisas que cubren 2/3 de la superficie del planeta. Te quedarías boquiabierto con los volcanes que habitan Venus, los 1600. Desafortunadamente no podrías hacer eso porque presionaste el botón. ¡Boom! Grandes trozos de basalto vuelan lejos del centro de la explosión. Esa solía ser la corteza del planeta de 18 kilómetros de espesor. Entonces ves meteoritos brillantes y ardientes que vuelan hacia ti a una velocidad increíble. Esos son trozos del manto rocoso fundido de Venus. La lluvia de fuego parece interminable. Tal vez porque el manto tenía 1900 kilómetros de espesor. Pero esa no es la parte más grande del planeta. El poder de la explosión separa el núcleo de hierro metálico de Venus. Este solía ser 2 veces más ancho que el manto. Llegas a la canica azul de tu planeta de origen. ¿Cómo se verá su interior esparcido en el espacio? Desde arriba, la Tierra se ve bonita. El 71% de su superficie es azul debido a toda esa agua, mares y océanos. También hay áreas de remolinos verdes, amarillos, marrones y blancos. Presionas el botón. El planeta estalla en una granizada de rocas. Son lo que queda de la delgada corteza terrestre y de un manto mucho, mucho más grueso. Solía ocupar casi el 84% del volumen de todo el planeta. Ves que la lluvia rocosa se convierte en algo mucho más líquido. Es hierro y níquel abrasadores que solían formar el núcleo exterior de la Tierra. Los metales no estaban bajo suficiente presión para ser sólidos. La explosión es tan poderosa que destruye el núcleo interno de la Tierra. Solía ser una bola sólida de hierro y níquel. Después de que las piezas se deshacen, siguen sus propias órbitas alrededor del Sol. Los trozos más grandes chocan con la Luna, algunos viajan más lejos y son tragados por nuestra estrella. No puedes quedarte. El planeta rojo está esperándote. La superficie de Marte está cubierta de polvo de color óxido. El grosor de esta capa varía de una zona a otra, pero en la mayoría de los lugares tiene 2 metros de espesor. El suelo es de color dorado, marrón y tostado e incluso verdoso. El tono depende de los minerales que lo componen. La superficie del planeta es rocosa. Está cubierta de lechos de lagos secos, cráteres, volcanes y cañones. ¡Bum! Marte es un planeta rocoso. Tienes que esquivar los trozos de corteza del tamaño de una montaña formados por roca basáltica y volcánica. Lo que ves a continuación parece como si hubieras hecho explotar grandes cantidades de pasta de dientes blanda y rocosa. Ese solía ser el manto de Marte compuesto por oxígeno, silicatos y otros minerales. Y luego las piezas voladoras se vuelven sólidas nuevamente. Es el turno del núcleo del planeta. Era sólido, compuesto principalmente por hierro, níquel y azufre. Miles de millones y billones de fragmentos de todos los tamaños, desde una pequeña luna hasta piezas de varios metros de ancho. Son lanzados en todas direcciones, pero solo unos pocos tienen suficiente impulso para abandonar el sistema solar. Todo el evento cambia ligeramente la órbita de la Tierra y la temperatura de nuestro planeta sube 10 grados centígrados. Dejas atrás planetas rocosos y te acercas al primer gigante gaseoso en tu camino. Es Júpiter. Gruesas nubes marrones, amarillas, rojas y blancas ocultan su superficie. Hacen que el planeta luzca colorido y con hermosas rayas. Pulsas el botón. Esta vez la vista es diferente. En lugar de trozos de corteza sólida, ves corrientes en chorros de gas que se aceleran desde el centro del planeta. Eso es lo que solía ser la atmósfera de Júpiter, compuesta por hidrógeno y helio. En poco tiempo, la materia que se precipita hacia el espacio se vuelve líquida. Eso es hidrógeno cambiando su forma bajo una inmensa presión atmosférica más cerca del centro del planeta. Un poco más tarde, el líquido ya es una mezcla de hidrógeno metálico y helio. Y finalmente algo sólido. Probablemente era el núcleo de Júpiter, de 14 a 18 veces la masa de la Tierra. El diámetro del gigante gaseoso era de aproximadamente 145,000 kilómetros, pero la explosión de Júpiter no dura más de medio segundo. Es tan fuerte que evapora planetas más pequeños como Marte y la Tierra. El Sol permanece prácticamente intacto. Se pone más caliente y un poco inestable por un tiempo, pero no dura mucho. El próximo gigante gaseoso en tu camino es Saturno. A primera vista parece que el planeta tiene una superficie,
La esfera aparentemente sólida de color marrón amarillento está rodeada por capas de nubes. Los anillos característicos de Saturno son impresionantes y coloridos: gris, beige y tostado. En realidad son grupos de pequeños rizos que están formados por trozos flotantes de hielo de agua, rocas y polvo. Estos varían en tamaño, desde motas hasta enormes piezas como rascacielos, mientras orbitan alrededor de Saturno. Siguen chocando y los trozos más grandes se rompen. Te sorprende ver que los anillos no son perfectamente redondos, tienen curvas causadas por la atracción gravitacional de las lunas cercanas. 53 de ellas están confirmadas. Titán, un mundo helado más grande que nuestra luna e incluso que Mercurio, es la más grande. Lo que ves se parece inquietantemente a lo que sucedió cuando explotaste Júpiter. Solo hay una diferencia: los anillos de Saturno se rompen, enviando rocas y hielo al espacio a una velocidad increíble. Las piezas más grandes chocan con las lunas del planeta, borrando a las más pequeñas. Ves corrientes de gas, principalmente hidrógeno y helio, con un poco de metano, amoníaco y agua. Están moviéndose a una velocidad vertiginosa, lejos de donde solía estar el centro del planeta. Después de eso, salpicaduras de materia líquida, que es hidrógeno líquido que luego se vuelve metálico, y finalmente los trozos de núcleo sólido formados por materiales rocosos. Estás mirando una hermosa esfera azul verdosa del gigante de hielo, Urano. Este adquiere ese tono inusual cuando la luz del Sol se refleja en la superficie del planeta. Además, la atmósfera de Urano es principalmente hidrógeno y helio, con trazas de gas metano que absorben la luz roja. De todos modos, ¡bang! Esta vez son enormes gotas de hielo las que se precipitan en tu dirección primero. Solían ser la parte del manto de hielo que una vez representó el 80% del volumen del planeta. Pero ¿por qué este hielo parece líquido? En Urano, el líquido congelado no es sólido como en la Tierra. El hielo es un líquido denso y caliente compuesto por agua, hielo de amoníaco y metano. A menudo se le llama océano de agua y amoníaco. Después de la extraña lluvia helada, ves piezas sólidas del núcleo rocoso del planeta. Solía ser pequeño, no más de la mitad de la masa de la Tierra. Algunas de las lunas de Urano se pulverizaron con la explosión y varias incluso son expulsadas del sistema solar. La explosión también cambia ligeramente la órbita de Neptuno. Y el último planeta en camino, Neptuno, se ve azul debido a una capa de gas arremolinado y nubes permanentes. No hay tiempo para quedarse. ¡Bum! El planeta no tiene una superficie sólida. Es por eso por lo que, después de presionar el botón, ves estallar su manto líquido. Parece un globo lleno de agua arrojado desde un piso 50. Esto envía salpicaduras de agua, amoníaco y hielo de metano al espacio. Le siguen restos de lava del manto del planeta. Solía ser líquido, al rojo vivo y rico en metano, amoníaco y agua. Eso es lo que queda del núcleo sólido de Neptuno, compuesto por hierro y otros metales. Es el 15 de enero de 2022. Son las 4:47 p.m. hora local. Comenzará en cualquier momento. ¿Sientes estas sacudidas aquí? El Pacífico Sur está a punto de experimentar una de las erupciones volcánicas más poderosas jamás registradas por instrumentos modernos. El evento comienza en Hunga Tonga Hunga Ha'apai, un volcán submarino ubicado en el archipiélago de Tonga. La erupción en sí es enorme. Su índice de explosividad volcánica es al menos VI5, siendo el máximo 8. Es tan poderosa como catástrofes históricas, tales como la del Monte Santa Elena en 1980 y el Monte Vesubio en el año 79. La erupción libera la asombrosa cantidad de 10 kilómetros cúbicos de material volcánico y envía más de 150 millones de toneladas de vapor de agua a la estratosfera. Esta cantidad de vapor de agua habría sido suficiente para llenar 58,000 piscinas olímpicas. Además, la erupción generó las corrientes submarinas más rápidas jamás registradas. Desencadenó grandes tsunamis que golpearon áreas tan lejanas como Perú, a más de 10,000 kilómetros del volcán, y se cobró al menos 4 vidas, con aún más personas desaparecidas. Pero lo más increíble es que justo antes de la erupción, 15 minutos para ser precisos, hubo una especie de advertencia. Sin embargo, como sucede a menudo, la gente simplemente no lo percibió. 2 estaciones sísmicas a unos 750 kilómetros del volcán, lo cual es bastante lejos para este tipo de eventos, lo detectaron. Descubrieron que era una onda de Rayleigh, que es un tipo de onda sísmica que se desplaza a lo largo de la superficie de la Tierra.
Esta fue causada por una fractura en el fondo del océano donde el magma y el agua de mar comenzaron a interactuar bajo muchísima presión, lo que probablemente desencadenó la erupción. Lo sorprendente es que, por lo general, las señales sísmicas volcánicas son bastante pequeñas y solo se pueden detectar cerca del volcán. Pero esta onda de Rayleigh viajó mucho más lejos de lo habitual y fue mucho más fuerte. Esto significa que tuvo que haber una enorme cantidad de movimiento bajo la superficie antes de la erupción. Aunque las personas en el terreno no lo sintieron, esos sensores distantes sí lo hicieron. Y este descubrimiento es excelente para identificar amenazas volcánicas con mayor anticipación en el futuro y para mejorar los sistemas de alerta temprana. Si los científicos pueden detectar estos precursores sísmicos, podrían dar una advertencia antes de que ocurra una erupción. Eso les daría a las personas tiempo para evacuar y reduciría el riesgo de lesiones o daños materiales, especialmente para volcanes submarinos como este, que también pueden desencadenar tsunamis mortales. Ahora bien, la erupción fue grande, pero su impacto estuvo mayormente contenido. Sin embargo, este descubrimiento subraya la importancia de los datos sísmicos para predecir y prepararse para los desastres. Aunque este precursor no se utilizó para emitir una advertencia durante esta erupción, la idea de que podríamos usar este tipo de información en tiempo real durante futuras erupciones es realmente prometedora, en especial para erupciones submarinas, que aparentemente podrían proporcionarnos más tiempo de advertencia del que pensábamos. Y aunque no habríamos podido escuchar esa señal de advertencia precursora, existe un sonido tan fuerte que podría en realidad acabar contigo. Y aunque estos sonidos son increíblemente raros, el ruido más fuerte jamás registrado fue, de hecho, fatal para aquellos que estaban lo suficientemente cerca. El 27 de agosto de 1883, la erupción del volcán Krakatoa en Indonesia creó el ruido más fuerte jamás medido. Se cree que alcanzó unos asombrosos 310 decibelios en la fuente. Para poner esto en perspectiva, un taladro de mano produce un sonido de 98 decibelios. El ruido producido por un motor a reacción mide 140 decibelios. Y el sonido de 180 decibelios es capaz de destruir tu tejido auditivo, así que el que produjo el Krakatoa alcanzó más de 170 decibelios a una distancia de 160 kilómetros. Y los marineros a bordo de un barco a solo 64 kilómetros de la erupción sufrieron la rotura de sus tímpanos por ese sonido. La reverberación de la explosión fue tan poderosa que se escuchó a 4.800 kilómetros de distancia. De hecho, en una granja en Alice Springs, Australia, a más de 3.500 kilómetros de distancia, los pastores de ovejas informaron haber escuchado lo que pensaron eran disparos. El sonido del Krakatoa viajó alrededor del mundo varias veces. Aunque nadie escuchó la explosión a más de 4.800 kilómetros, se registraron picos de presión atmosférica en lugares tan lejanos como Canadá e Inglaterra. Esos debieron ser las ondas sonoras producidas por la erupción recorriendo el globo. Y es que los sonidos por encima de 150 decibelios pueden potencialmente causar daños que amenazan la vida. En particular, los sonidos entre 170 y 200 decibelios pueden resultar en condiciones letales, incluyendo el desgarre de los pulmones. Cualquier cosa por encima de 240 decibelios podría causar lesiones fatales y más vale no saber cuáles. Solo diré que esas cosas a veces les pasan a los personajes animados, pero rara vez a personas reales. La explicación científica detrás de esto es que el sonido es, en esencia, una onda de presión que puede viajar tanto a través de sólidos como de líquidos, y en el caso de un sonido increíblemente fuerte, atravesar el cuerpo humano. Si la presión de un sonido así es lo suficientemente alta, puede romper los tímpanos y los órganos internos, además de provocar daños significativos y a menudo mortales. Ahora, probablemente sepas cómo los volcanes a veces tienen estos pequeños terremotos antes de entrar en erupción. Bueno, a menudo producen este sonido extraño llamado temblor armónico. El sonido es como un zumbido y su frecuencia va aumentando cada vez hasta que de repente se detiene justo antes de que el volcán entre en erupción. Este sonido ha sido registrado en varios volcanes alrededor del mundo, pero lo especial del volcán Redoubt en Alaska es que su temblor es tan intenso que la gente realmente puede escucharlo. Es como si el volcán emitiese un grito loco justo antes de cada erupción. Según un geofísico de la Universidad de Washington, la frecuencia del temblor armónico del Redoubt es tan alta que apenas es perceptible como un leve zumbido de bajo, y eso en su tono más alto. Todo porque el tono del tremor del Redoubt supera al de cualquier otro volcán registrado. Esto cuestiona los límites de los modelos existentes utilizados para explicar estos fenómenos. Por eso los investigadores tuvieron que proponer un nuevo modelo para dar cuenta de estos tremores inusualmente agudos.
La mayoría de los volcanes producen sonido cuando las burbujas de magma vibran al ascender a través de las grietas de la corteza terrestre. Pero en el caso del Rhyodop, los científicos creen que el temblor armónico y los terremotos asociados ocurren cuando el magma es forzado a pasar por una abertura estrecha bajo una presión inmensa. El magma espeso se adhiere a la superficie de la roca dentro del conducto, que es un canal o tubo que transporta magma desde un depósito o cámara hasta el respiradero. A medida que la presión se acumula, el magma se mueve hacia arriba. Esto hace que se adhiera nuevamente hasta que la presión lo obliga a moverse una vez más. Estos movimientos repentinos causan pequeños sismos que, a medida que la presión aumenta, ocurren más rápidamente y se mezclan en un ruido continuo y creciente. Así que, en realidad, son las rocas las que producen los sonidos. Este nuevo modelo es importante porque podría ayudar a los científicos a comprender mejor los ciclos eruptivos de volcanes como el Rhyodop. También podría servir como un sistema de alerta temprana limitado. Y es que para cuando el Rhyodop comenzó a gritar de esta manera, el volcán ya había estado en erupción durante unos días. Entonces, el temblor podría proporcionar solo unos minutos u horas de advertencia antes de la próxima explosión. El temblor armónico en el Rhyodop alcanza una frecuencia extremadamente alta para luego caer en un silencio inquietante antes de que el volcán vuelva a entrar en erupción. Esta pausa ocurre cuando la actividad sísmica disminuye y los dos lados de la falla se deslizan suavemente uno contra el otro. Quizás sea entonces cuando ni siquiera los terremotos puedan estar a la par. El nuevo modelo puede aplicarse también a otros volcanes como el Soufriere Hills, en la isla caribeña de Montserrat. Un equipo de investigación está ahora tratando de descubrir por qué la presión en Rhyodop se concentra en un punto específico. Para avanzar en su investigación, los científicos han realizado 2 grabaciones de la actividad sísmica de Rhyodop. La primera, una grabación de 10 segundos, comprime unos 10 minutos de sonidos sísmicos y temblores armónicos, acelerados 60 veces. La segunda, una grabación de 1 minuto, condensa aproximadamente 1 hora de actividad, incluyendo más de 1.600 pequeños terremotos que ocurrieron antes de la primera explosión de Rhyodop con temblor armónico. Estas grabaciones podrían ofrecer información crucial sobre la dinámica de las erupciones volcánicas y las señales que las preceden.